versículos 6 al 10. Simplemente para entrar en el contexto de esta mañana. Noten, pero ahí verso 6, pero os ordenamos. Suena como un encargo serio, ¿verdad? Os ordenamos, es un imperativo, ¿verdad? Noten, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice el apóstol, sino que no te importaros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que alguno que no quiere trabajar tampoco coma. El que no trabaje, que no coma. Aquí en los Estados Unidos, hoy día a un nivel nacional y sin precedentes, como nunca, hay lo que se llama una crisis laboral. La falta de empleados en los Estados Unidos ha venido a ser una crisis nuevamente a nivel nacional y sin precedentes. Un número de estados, ¿sabes? De los 50 acá, solo 3 tienen los suficientes trabajadores para las plazas de trabajo que hay disponibles. Solo 3 de los estados tienen los suficientes nuevamente trabajadores para las plazas que tienen de trabajo. Nuevamente hay posiciones de trabajo disponibles que excede el número de trabajadores disponibles para llenar nuevamente esas posiciones de trabajo. La moral de la ética laboral está decayendo. Ya el trabajo no gusta, no le apela el trabajar fuerte, ya es una cosa como casi del pasado. Las personas hoy día quieren trabajar menos y cobrar más. La idea de trabajar fuerte y duro, ya poco a poco como que no. Desde el principio, otros numeritos, desde el principio de la pandemia, allá en febrero del 2020, 1 millón de trabajadores han dejado sus empleos. 1 millón de trabajadores han dejado sus empleos. Un estudio llevado a cabo en julio del 2023 muestra que existían 8.2 billones de plazas de empleos y solo 7.1 millón de individuos desempleados, o sea, que están buscando trabajo. O sea, que nuevamente las posiciones, las plazas exceden el número de empleados. Y esta falta de obreros está afectando, ha venido impactando las industrias, las compañías a través de los Estados Unidos. Muchas industrias y compañías hoy día están sobrecargadas, con los individuos que están trabajando están sobrecargados porque están llevando a cabo lo que otros no están disponibles para hacer nuevamente o no simplemente quieren hacer. Así que hasta cierto nivel entendemos que hay algunos que no pueden, puede que estén deshabilitados, ¿verdad? No pueden dado a una condición médica, ¿verdad? De salud, pero ¿qué de los que pueden pero no quieren? Y hay un buen número de eso, nuevamente, los que pueden pero no quieren. Interesante porque el apóstol Pablo tuvo que tratar con una crisis similar en la iglesia de Tesalónica, una crisis similar. Y cuando se trata de la iglesia, es un asunto serio. Yo les propongo esta mañana que la pereza laboral es un asunto del corazón y espiritual. La pereza laboral, nuevamente, la ética laboral, cuando está menguando en la vida de un individuo, ya es un asunto del corazón, nuevamente un asunto espiritual, especialmente para creyentes en una iglesia como Tesalónica. Noten allí algunos hermanos que no querían trabajar. Noten lo que se llama en el mundo secular, pero lo que hacían, esa pereza en el mundo secular estaba afectando la iglesia
la iglesia, el testimonio de la iglesia, el nombre de la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que tratar con el asunto. Sabemos que él siempre va a tratar con el asunto. ¿Saben que hoy día terminamos esta segunda carta de Tesalonicenses? Hemos ya estudiado la primera y la segunda. Y el apóstol Pablo, esta es una de las situaciones que él tuvo que tratar con esta iglesia. Una de las situaciones. Habían otras doctrinas que ya hemos estudiado, la segunda venida de Jesucristo, la tribulación y otros asuntos. Pero vemos al apóstol Pablo hoy día terminando la carta con esto. Él quiso como que antes de despedirse, bueno, vamos a tratar con este asunto porque hay que tratarlo, porque está afectando a la iglesia. Entonces, aquí comienza con una orden a la iglesia, ahí en el verso 6. Una orden, una simple, noten su orden a la iglesia, con un mandato a la iglesia. Ya hemos leído, noten, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente. Noten, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí notamos que el asunto para el apóstol Pablo era tan serio que él apela o recurre a la autoridad del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Él dice en el nombre del Señor Jesucristo, yo le ordeno. Es como ir al jefe y decir, mira, ¿quién dijo? No, el jefe dijo. Él ordenó. Nuevamente, el que tiene toda autoridad, nuevamente, para apoyar esa orden es a quien el apóstol Pablo que recurre. Es como decir, noten, el nombre sobre todo el nombre. Es como decir, el presidente de la iglesia dice esto, les ordena esto, nuevamente, y ahí el mandato, nuevamente. Este asunto, creo que él está siendo un poco más severo ahora en la orden a estos hermanitos, porque este asunto no era nada nuevo con la iglesia. Es algo que él ya había tratado. Algo que quiero decir también aquí, a medida que comenzamos este estudio, es que la pereza y este desorden que hubo, también era un asunto doctrinal. Le explico. Allá en la iglesia, en esta iglesia, ya hemos tratado con esto de la segunda venida de Jesucristo, como algunos pensaban que ya Jesucristo había venido, y que dado a la persecución, ellos se encontraban en ¿qué? La tribulación, lo que no era correcto. Había unos cuantos hermanitos allí que estaban confusos, doctrinalmente, teológicamente, le estaba afectando. Algunos querían, pensando que ya Jesucristo había venido, o estaban esperando la segunda venida de Jesucristo. Confusos, ¿dejaron de qué? Dejaron de trabajar. Nuevamente, lo que usted y yo hacemos y cómo hablamos, cómo nos conducimos, nuestra ética laboral, nuevamente también es no solo espiritual, pero doctrinal. Es nuestra percepción, nuestra teología, nuevamente, va a afectar cómo yo trabajo, lo que yo hago, cómo trato a otros. Afecta todo, nuestra percepción de Dios. Y él no es algo diferente aquí con esta idea de nuevamente de trabajar. En su primera carta, ya el apóstol Pablo les había encargado a amonestar a los ociosos y alentar a los de poco ánimo, los flojitos que no querían tirar para adelante, echar mano al asunto. Noten allá capítulo 5, verso 14 de la primera carta, y perdona Alfredo, no te di ese. Yo le doy los versos, pero este se me fue. En la primera carta, la primera carta de Tesalonicenses 5:14. Que ya es un asunto, del punto es que ya era un asunto que él había tratado. Noten, también os rogamos, hermanos. Noten, esta es la primera carta. Ya él venía tratando el tema. Y allí inicialmente le dice a los hermanos, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los vagos, a los que no quieren darle un tajo, ¿verdad? Como decimos en la no quieren darle un tajo. Noten, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que, noten, ya era un asunto que él venía tratando. En otras palabras, aquí la orden es que no se junten con los ociosos, no se junten con los vaguitos.
Pero parece, noten que aquella amonestación de la primera carta no fue recibida o aplicada por algunos hermanos, porque hoy día estamos estudiando la segunda carta, donde está dando ahora nuevamente una orden más firme, más severa. Noten, es como un regaño, ¿verdad? Noten, la idea aquí que no se junten o asocien con ellos. Noten, que dicen ser creyentes, pero su ética de trabajo no lo demuestra. Dicen ser creyentes, pero su ética de trabajo, noten, aquí el ordenar, en otras palabras, lo que el apóstol está haciendo a través de esta orden de que ellos se mantengan distancia, no se asocien con ellos, es una forma de disciplina, con el fin de poner las cosas en orden en la iglesia. Es en sí una manera de avergonzarle, ¿verdad?, al separarse de ellos. Para bochornarle, pero en un sentido espiritual. En el mismo pasaje, con la ayuda de Alfredo, el 14 y el 15 también, él allí como que nos da el propósito por esta separación. Nuevamente, el que no se junten con ellos. También en la segunda carta, si alguno no obedece, ahí ya terminando la carta, esto es antes de la benedicción. Él dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, noten, a ese nuevamente señalarlo, call him out, en inglés we call him out, señalarlo, noten, y no os juntéis con él, es lo mismo que acaba de decir allá en el verso 6, para que noten que el propósito, ¿sabe? A un oído que dijo, oye, sinvergüenza, pero para que ellos que se avergüencen de que no están trabajando, no están siendo responsables y hoy día son señalados. Noten el 15, también nos dice cómo debemos hacerlo. Creo que el apóstol Pablo quiere que lo hagamos con mucha mansedumbre, mucho amor. Noten, mas no lo tengáis porque no es un enemigo, ¿ok? No le caiga arriba, no es para tanto, ¿sabes? Sino, noten, amonestarle como a un hermano. Él es familia, la persona es familia. Así que ahí mucho amor, mucha mansedumbre, pero sí señalarlo. Y nuevamente no se junte. Así que ahí en esos dos versículos, terminando este pasaje, él nos da un propósito y cómo es que vamos a hacer esto. No es que nos vamos a separar y tenerlos por enemigos, como menospreciarlos. No, hazlo con mucho amor, pero es con el fin de que ellos reconozcan que están siendo irresponsables. Ahora no tengan ahí, así que esa es nuevamente la idea de desordenadamente, brevemente aquí, noten, esto describe una conducta rebelde. Nuevamente, por eso es que es un asunto del corazón, es rebelde. Y pereza social que no se conforma a las normas o disciplinas establecidas, los patrones establecidos, por ejemplo, los patrones de trabajo establecidos. Eso es lo que esa palabra desordenadamente quiere decirnos. Noten, una conducta inadecuada y contraria a las enseñanzas y prácticas que se esperan ¿de qué? De los creyentes, de los que dicen ser creyentes. El patrón de nosotros es siempre ¿qué? Más alto, porque el modelo de nosotros es ¿quién? Jesucristo. Y el apóstol aquí también dice, mira, ustedes deben de imitarme a mí. La idea es que nuevamente el que hace esto, el que es vago, nuevamente no se está conformando a lo que debe ser el patrón que debe llevar un creyente. En el mundo greco-romano en el cual se encontraba el apóstol Pablo y esta iglesia, en el mundo greco-romano, orden y disciplina, noten, o disciplinas laborales, eran virtudes muy valoradas. ¿Sabe? El duro trabajo era algo de valor, se valoraba, valía algo, era una virtud. Noten que cuando no aplicada por los creyentes, nuevamente afectaban la unidad y manchaban el testimonio de la iglesia. Como pastor, a mí me encanta oír, oye, fulano de tal trabaja en mi compañía y wow, tremendo trabajador. Pero lo opuesto, oír lo opuesto, oye, qué vago, es para tu iglesia. Ese es un miembro, ¿verdad? Siempre nos gusta oír lo opuesto, que sea un buen reporte.
Me encanta porque en la iglesia de Filadelfia, a mi suegro, con el cual trabajé casi 13 años, siempre estaban pidiéndole trabajadores allá de la iglesia. Oye, ¿no tiene alguien que sepa de esto? O hay alguien sin trabajo porque mi compañía puede... Y eso siempre es bueno cuando tenemos ese nombre, un buen nombre y reputación nuevamente en la comunidad, que tenemos buenos trabajadores. Y esa es la idea, eso sería lo ideal. Noten, la mala compañía, de acuerdo al apóstol Pablo, y esto es algo que ya sabemos, la mala compañía corrompe carácter, realmente. La mala compañía. El juntarse con los vagos en la mente del apóstol Pablo era... nuevamente, para él eventualmente va a producir ¿qué? Más vagos. Así que no se junten con ellos. No tengo segundo. Aquí, en segundo lugar, el apóstol Pablo subraya su propio ejemplo. Noten, él aquí subraya su propio ejemplo. Da la orden y luego él quiere dar su propio ejemplo en cuanto al asunto. Es interesante que un ministro pueda hacer eso. Por eso es que a los ministros siempre se les llama a ir más allá, porque si no dan el ejemplo, los que siguen no van a decir, ven acá, pero yo digo que el pastor es a coach player, un dirigente que juega, a coach player. Han oído un dirigente que también, a medida que dirige, también se mete al juego y juega. Así que el apóstol Pablo era eso, espiritualmente hablando. Un gigante en cuanto a esto. Noten ahí el verso 7 del texto. ¿No? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Noten, imitarnos. Pues nosotros no anduvimos, noten, como ellos, desordenadamente entre vosotros. Nosotros no hicimos eso. Noten el 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Noten, para no ser, ahí nos da un propósito, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así que nuevamente él ahí se establece como modelo de imitar. Noten, uno digno de imitación en esta área laboral, nuevamente ética laboral. Con el uso de la palabra ahí, debéis, en el 7, debéis, ahí el apóstol expresa con urgencia, noten. Ahí la primera frase, debéis imitarnos, debéis, no es opción. Debéis es que es necesario, es bien importante que ustedes me imiten en este asunto, porque algunos de ustedes no están haciendo buen trabajo en cuanto a esto. Así que debéis, eso expresa una urgencia y algo que era necesario. Nuevamente no es opcional, no es opción, esto es algo que deben hacer, enfatizando que en contraste hay el resto del verso, ¿verdad? A los desordenados, a los revoltosos, ¿verdad? Que expresaban, noten, que esperaban que otros proveyeran para ellos. Él no fue negligente, el apóstol Pablo, no fue negligente, ni se condujo de forma irresponsable entre ellos. Antes lo que enseñó, ¿lo qué? Lo vivió, lo demostró a través, lo modeló a través de su proceder, Prácticamente hablando, ahí noten las tres cosas. Noten, él no fue oportunista, un oportunista. ¿Han visto algunos así? ¿Saben que hay ministros así? Que el Señor nos libre de ese error. Y noten, hay muchos oportunistas. Un hermano acá, estuvimos estudiando con los caballeros, el último estudio que tuvimos acá. Un hermano compartió como en la iglesia donde estuvo anteriormente, que por años no iba a una iglesia porque allí habían individuos, ministros que eran oportunistas, corruptos, que se aprovechaban y buscando sacar dinero, esto y lo otro. Noten, el apóstol Pablo no hizo así. Él no usó su posición como apóstol para aprovecharse o tomar ventaja de nadie. Él no hizo eso. Noten, o comiendo de gratis su comida. Él no hizo eso. Noten, como un parásito que le chupa la sangre a otro. Vive de la sangre de otro. Él no hizo eso. Él no fue un parásito en ese sentido. Lo otro es que trabajó duro. Ahí también en el verso 8 ya hemos leído. Trabajó duro, fuerte. Los términos usados allí en el griego describen una labor intensa que lleva un cansancio a un extremo. Noten, en lo extremo. Un cansancio, pero una fatiga increíble de tanto que trabaja. Ese es el término
usado allá describiendo el trabajo del apóstol Pablo. No fue un trabajito así de, no. Día y noche, noten, con afán, fatiga de día y noche. Y ahí nos dice por qué. Noten lo otro también. Bueno, algo en cuanto al apóstol y esta idea de trabajar duro. Él hacía, como ustedes ya conocen, las tienditas, de las tiendas. Ese era el apóstol era bivocacional. Tengan en mente que el apóstol Pablo fundó todas estas iglesias, pero él no esperaba nada de ellas. Y él trabajaba 100%. Entonces lo que él hacía era, de acuerdo a algunos estudiantes, ahí cuando dice día y noche, nos da como que lo implica, pero tenemos en cuanto al horario del apóstol, pero algunos dicen que él se levantaba de madrugada, no había salido el sol, a trabajar con las tiendas, o se quedaba hasta tarde por la noche con las tiendas para poder producir y vender esas tiendas con el fin de tener para su sostén. Y luego, entre esos tiempos, él lo que hacía era que predicaba, enseñaba, se iba a la sinagoga, se iba acá a la plaza, iba donde quiera y se reunía con los hermanos, enseñando nuevamente, discipulando. Así que él trabajaba día y noche, él se fatigaba y a él no le importaba. Él mismo dijo, ¿verdad? Ay de mí si no predico, ¿qué? Si ustedes me quieren dar bien, si no, como yo voy a seguir predicando. Eso no va a quitar. Mi llamado es predicar el evangelio, no importando lo que ustedes me den o dejen de darme. Hay iglesias que sí lo apoyaron, algunas no, pero el apóstol seguía y él mismo sostenía su salario, ¿verdad? Él mismo a través de lo que hacía. Noten su razón acá en el verso del 8 al 9. Él nos da la razón por lo cual él hacía esto. Noten ahí, ni comimos de balde. Noten ahí la última frase del 8. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos, como ya hemos leído, ejemplo. Noten, esa es la razón por la cual él hacía lo que hacía. Aquí el apóstol les explica que él desarrolló y practicó una excelente ética laboral. Noten, a un nivel extremadamente alto. Noten, a un alto nivel. Aunque él estaba en su derecho de ¿qué? De poder recibir de ellos sostén, ¿verdad? O ser alimentados por ellos. Él estaba en su derecho, ¿verdad? De hacer eso. Y lo podía hacer sin sentirse ¿qué? Culpable, sentirse bien. El obrero es digno de ¿qué? Su salario. Y él fundó esas iglesias. Él es el fundador y seguía siendo como el pastor, enviando a individuos allá, a Timoteo y a otros para que sigan sosteniendo estas iglesias espiritualmente hablando. Así que él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Él no lo hacía. Noten, él no quiso serles gravoso. La idea ahí es imponerles una carga o peso financiera o emocional a ellos. Él no quiso ponerle esa carga nuevamente financiera a otros, comiéndole la comida, noten, de gratis. Él no quiso hacer eso. Noten, y esto es mi sentir como ministro también ahora ya unos cuantos añitos, ¿verdad? Lo que comienza con una carga financiera, noten, comiendo lo que puede ser comiéndole la comida, noten, tiene el potencial para terminar siendo una carga que emocional o mental, comiéndole la comida a otro, ¿verdad? Esa comida puede ser de su familia, de ellos mismos, ¿verdad? Noten que también después de esa, ¿verdad?, carga emocional o mental, ya que le está afectando ¿qué? Las finanzas, ¿verdad? Money's funny, ¿sabes? El dinero, cuando falta el dinero y hay un asunto, ¿verdad? Como que ahí como que la cosa se da. Así que esto podía, yo digo, potencialmente, podía terminar siendo una indiferencia espiritual que iba a afectar ¿qué? Su ministerio de enseñanza. ¿Me entienden? Noten, un favor aceptado podía ser mal interpretado. Y él no quiso esto. Él no quiso que los hermanitos lo vieran con mal ojo. ¿Verdad? Mal ojo. A este es lo que le gusta venir acá a comer
fajita o taco, arroz con habichuela, la carne. Pero él no quiso que ellos lo vieran de esa manera, cuando estuviera allá en el púlpito entre ellos enseñando la palabra. Él no quiso eso. No, él no quiso que nada interfiriera con el ministerio de la palabra, el evangelio. Noten, antes él quiso darles un buen ejemplo de la ética laboral. Noten, el no tenerle miedo a qué, al trabajo. Esto es algo que yo practiqué en Filadelfia. Yo he sido bivocacional anteriormente. Mi primer ministerio fui bivocacional. Y es algo que a través del ministerio... Y yo manejaba un autobús escolar. La misma iglesia allá de Filadelfia tiene una escuelita, la Academia Timoteo. Y yo manejaba la guagua en el verano. Y en el verano, como no había clase, yo he pintado. Yo he trabajado mucho. Por eso ya el carpal tunnel hoy día casi no puedo, de tanto, he pintado mucho. Yo ofrecía mi servicio a los hermanos, no así de un púlpito, yo simplemente le decía, mira, si necesitas algo, yo sí pinto. David puede decir que entonces para sostener ese tiempo del verano, donde no estaba manejando el autobús, entonces pintaba ciertos trabajos así, o cualquier otro trabajo manual que pudiera hacer. Pero nunca le ponía precio al trabajo, nunca con ningún miembro le puse precio al trabajo. Pudo haber sido alguien de afuera que quizás, pero yo siempre le decía a ellos que me dieran lo que quisieran y lo que pudieran. Porque no quise lo mismo aquí, que me vieran con qué, mal ojo. Mira, eso afrentado, ¿verdad? Que me cobró de más, y entonces cuando vengo a presentar la palabra, que es lo más importante para mí, porque ese es mi llamado, ellos me vieran con mal ojo. Así que nunca, y sabe que ellos me daban más de lo que ellos, no sé dónde buscaban la información para saber lo que sí cuesta un trabajo, y yo, ¿verdad? Que terminaban lo más bien, pero nunca yo le puse precio, porque si le pongo precio es muy alto, ya yo. Así que esa es una práctica personal, más o menos la misma idea. Él no quiso comer de balde su comida, sino darle ¿qué? Ejemplo y hacer buen trabajo. Noten por último aquí su orden a los ociosos. Le ha dado orden a los hermanos, ¿verdad? Y aquí ahora le da orden a los ociosos. El 10, noten, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora se está dirigiendo a los que, a los vagos. Noten, porque oímos algo, él oyó un reporte, no sé si fue correo electrónico, un text o correspondencia, no, sabemos que no había nada de eso, era un mensajero que iba allá en caballo, un burro, no sé, pero noten, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, irresponsablemente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales nos te mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Es como ahí otra vez, por si acaso, pues si no la cogieron en la primera, mira, otra vez, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Un regañito ahí, ¿verdad? Pastoral del apóstol Pablo. Noten, la idea ahí ha llegado a mi atención, he oído reportes, noten, que algunos entre vosotros no han aplicado la primera enseñanza, lo que estaba tratando de decir en la primera carta. Estaban vagos y en lugar de trabajar y atender a sus propios asuntos, se estaban entremetiendo en los de otros. Una cosa es no trabajar, pero luego entremeterse en los de otros, ese es otro nivel. Ya eso, como que ya hay, ¿verdad? La cosa de verdad que no anda. Está feo para la foto, como dice, ¿verdad? Estaban, noten, de vagos realmente, y entremetiéndose en los asuntos de otros. Esta práctica pudo haber sido acompañada de chismes y bochinches, de personas que en lugar de ocuparse con sus propias manos y ser responsables, noten, por lo suyo. Hermano, como habló un poquito de ser responsable, hombres responsables, personas responsables, ¿verdad? Esta mañana. Estos inapropiadamente
allá tenemos un término, estaban de presentados, metiéndose en lo de otros, ¿verdad? Y se interesaban en los asuntos personales y algunas veces hasta privados de otros hermanos. Y ahí, ¿verdad? Eso no es bueno, no es bueno. Primera de Timoteo 5:13 habla de una de las viudas de Éfeso. Y perdonen, no es nada contra las damas, lo mismo puede pasar y pasa con hombres, ¿ok? Pero el casito es de las viudas de allá en Éfeso, y el apóstol tuvo que amonestar a su hijo en la fe, Timoteo, a tratar con el asunto, noten. Y también aprendan a ser, hablando de las viudas en Éfeso, a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Así que esa pereza, ¿verdad? Laboral, pues deja la puerta abierta para muchas cosas, al individuo entremeterse en los asuntos de otros. Por ende aquí, no, ahí nuevamente ahí menciona viuda, pero no le puedo decir que lo más feo es ver un varón, un hombre haciendo eso. Yo personalmente, aún antes de el apóstol darme esta orden, ya yo le saqué el cuerpo. Pues eso es lo más feo. Se ve feo en los dos géneros, ¿verdad? Mujer o hombre, pero un hombre chismoso y bochinchero. No, así que ya está, eso no es bueno, no es bueno. Así que noten, tremendo consejo del apóstol Pablo a esto. Y ahora los ociosos, noten, aquí el apóstol les encarga que trabajen sosegadamente, dar sobriamente, tranquilamente, allá aparte silenciosamente, no sean tan revoltosos, trabajen fuerte, seriamente, sean personas de carácter, noten, que desarrollen esta virtud y éticas asociadas con control propio y moderación, cómo nos conducimos, noten, y esto es evidenciado en una vida ordenada, yo digo, y piadosa. La persona que trabaja de esta manera, que es responsable, persona de carácter, nuevamente, es una persona piadosa. Ahí está reflejando la imagen de Dios, lo que vamos acá a estar compartiendo en la conclusión. Noten, los obreros, yo digo que los obreros creyentes deben ser los más honestos, A usted se le debe dar la llave de la compañía por el jefe, y el jefe irse como si nada, sabiendo que está en buenas manos la llave del negocio, de la compañía. Él no tiene que preocuparse que si va a haber algo que no va a estar cuando él regrese, o si no va a correr bien la cosa. Así debe ser, nuevamente, como un creyente trabaja, y porque es honesto, no tan esforzado, que trabaja con el fin de tener algo, no solamente para sí, pero para qué, compartir con otros. ¿Han oído de ir la segunda milla? ¿Han oído? Yeah. Si alguien, en ese caso de Jesucristo, si alguien te pide ir una milla, ¿ves la segunda? En lo de la ética laboral, nosotros es no solo trabajar para tener, pero trabajar para qué, tener para poder darle a otro. Ese es el próximo nivel. No solo que trabajamos fuerte, nuevamente muchos trabajan para tener, para llenar el banquito, pero ese banquito se queda acá. Es poder tener para darle a otro que esté necesitado de verdad, que no pueda trabajar. Un hermano que sea débil que esté débil de salud, una condición que nuevamente lo lleva a no poder trabajar. Es más bienaventurado dar que recibir. Noten el ejemplo que tenemos, y aquí ya culminando, estamos concluyendo. Como creyentes queremos ser imitadores. Sí, el apóstol dice, sé imitadores de mí, este ejemplo que yo le di, este modelo que yo le dejé de trabajo, ¿verdad? Día y noche, empatía, con mucho afán, ¿verdad? Pero sobre todo el apóstol Pablo hacía lo que hacía porque él estaba imitando ¿a quién? A Jesucristo. Noten este verso donde dice Juan ahí en la próxima imagen, Juan 5:17. Noten, y Jesús les respondió, mi Padre, noten, hasta ahora trabaja. Oh, y porque mi Padre trabaja, yo trabajo. No dejan de trabajar. Nosotros servimos a un Dios que trabaja 24/7. No hay un día, no hay un segundo que Dios no está trabajando. Él está trabajando ahora.
y nunca deja de trabajar. Mi padre trabaja, noten, y yo trabajo. Así que cuando nosotros trabajamos, ¿verdad? Y tenemos esta disposición, esta actitud de trabajar, es porque nuevamente estamos imitando al Padre, que es lo que el apóstol Pablo hacía. Él imitaba al Padre, nuevamente. Él no dejaba nada para reserva. Se daba por completo al ministerio. Y es de la misma manera que Dios nos llama a nosotros a llevar a cabo nuestras tareas, nuestros trabajos. Que lo que hagamos, sea enfermera, manejando un camión, allá el hermano sirviendo en la iglesia de la ciudad Cafón, todo lo que hagamos, realmente lo hagamos de todo corazón. No para el hombre, pero ¿para quién? Trabajamos primero para el Señor. Y que cuando el jefe nos pregunta, oye, ¿por qué tú haces? Dime por qué. Y yo le digo, no, el jefe, es que yo trabajo para el Señor primero. Es el Señor al que yo sirvo. Es a Él, yo no trabajo. Sí, usted se está beneficiando del hecho de que yo estoy trabajando para Él y yo quiero serle fiel a Él en lo que hago con mis manos. Y usted es el que se está beneficiando. Se lo puede decir así, porque puede que también ese jefe venga al Señor y diga, wow, de verdad que yo quiero ese mismo Señor, yo quiero servirle también. Noten el otro verso, también ya no tenga Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, y nuevamente tenemos aquí el apóstol trabajando así, noten, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Dar que recibir. Yo digo que siempre es bueno tener las manos así, porque si las cerramos después que recibimos algo, no podemos ¿qué? Recibir más. Si hacemos puño, ¿cómo va a caer más? Déjenla así abierta, que se vaya ahí y que siga así, porque el Señor nos da. Él siempre nos da, Él siempre provee. Pero si hacemos puño y nos ponemos acá en el bolsillo, ¿cómo vamos a estar así? ¿Y qué de las personas necesitadas? Yo vi un rótulo ya en Filadelfia de una de las iglesias que nunca me olvidé de él. Lo voy a decir en inglés y lo voy a tratar de traducir al español. Ese rótulo de iglesia decía, you make a living by what you get. Usted vive de lo que recibe. You make a life, haces una vida de lo que das. You make a life by what you get. You make a living by what you get, but you make a life by what you give. You make a life by what you give. You impact others by what we give. Esa es la idea. Impactamos a otros con lo que le damos. Y esa es nuevamente la actitud y la disposición de Dios para con nosotros. Noten, la ética laboral adorna en la vida de usted y mía. Noten, nuestra ética laboral adorna o opaca el Evangelio y la palabra. Puede adornarla, darle brillo, o puede ¿qué? No darle brillo, como usted y yo vivimos, cómo hacemos lo que hacemos, realmente. Bien importante. Trabajamos fuerte, noten, con el fin de dar buen ejemplo como iglesia y tener que dar a quién, a los necesitados. ¿No fue eso lo que hizo Dios con nosotros? El que siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. Con el fin de que usted y yo seamos ¿qué? Ricos espiritualmente. Tenemos todas las bendiciones a nuestro favor, dado lo que Dios hizo con nosotros. Nuestro Dios es un Dios dador. Noten, que se esfuerza. Noten, hizo todo lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz por nosotros. Así que esa sea nuestra disposición a medida que trabajamos. Y noten que esa misma disposición, si se lleva a cabo allá, sabemos que se va a llevar a cabo aquí, en la iglesia. Porque hay mucho trabajo que hacer acá. Pero se ve la disposición, si está allá, va a estar aquí. Y si está aquí, va a estar allá, la de trabajar. Buscar cómo mejor servir al Señor. Tener esta ética laboral excelente, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, porque sí, como hemos dicho esta mañana, tú nunca dejas de trabajar, nunca has dejado de trabajar. Tú eres un Dios que trabaja. No hay un segundo en el cual tú no trabajas. Tu Hijo Jesucristo nunca dejó de trabajar. Él nació, fue concebido de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y luego vivió una vida perfecta
una vida dura. Aún él fue carpintero. Él trabajó, hizo labores manuales también. Él fue carpintero. Y también nos dio un ejemplo de lo que es el trabajo fuerte. Y te damos gracias por el apóstol Pablo, que hoy día, Señor, nos recuerda el valor del trabajo, de la ética moral excelente. Y cómo adorna tu palabra, cómo da brillo a la iglesia, a lo que somos. Esta es tu iglesia. Padre, que nosotros acá en la Iglesia Bautista Hispana seamos reconocidos como hermanitos y hermanitas que trabajamos fuerte, y que así podamos impactar a otros, que otros se den de cuenta de que, Señor, eres tú obrando en nosotros y dándonos nuevamente esta ética, esta moral para trabajar fuertemente, porque lo hacemos para ti primeramente. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente por las muchas bendiciones, por cada persona que trabaja aquí y por la labor que llevan a cabo, desde los que limpian la iglesia, desde los que se esfuerzan en los diferentes ministerios. Así pedimos que tú nos sigas dando nuevamente esa disposición para trabajar fuerte y duro para ti. Señor, ahora te pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares, que podamos seguir meditando en estas palabras. Y esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan buen día y descansen en este día del Señor.